Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Delta Force Mobile. Por primera vez tenemos gameplay del Delta Force oficialmente y esto gracias a Yuwasi. Por favor, apoyen completamente este pedazo de video y también apoyen a ese creador de contenido, porque sí, por fin podemos ver completamente el Delta Force Mobile, ya se va a probar pronto, ya para que lo sepan. Pero este es un gameplay en exclusiva. Para los que me preguntan, Detro, ¿por qué se ve así? El juego no se ve mal ni nada por el estilo. A ver, primero que nada, el juego, para que ustedes lo sepan, primero que nada, y para que no se molesten, lo que pasa es que el crack difuminó completamente lo de la IP. ¿Por qué? Porque esta beta gameplay tiene NDA, o sea, entonces tuvo que difuminar completamente todos los ID y por eso se ve así. Ya saben lo típico, que cuando sale el ID considerablemente hay que difuminarlo para que pues no se vea, para que no te metan denuncia, por así decirlo. Pero así se ve el multijugador actualmente, que nos está mostrando el compa del WAS. Se está poniendo todo al máximo, seguramente lo está tocando y bueno, en fin. Bueno, primero que nada, estamos viendo, está grabando, está a 50 FPS completamente con la GPU al 55%, CPU 34%. Lo estamos viendo en la parte de arriba. No sé en qué dispositivo está jugando, luego revisaré completamente qué dispositivo estaba jugando completamente para poder ver el gameplay. Pero por primera vez estamos viendo gameplay oficialmente del multijugador batalla a gran escala con destrucción de lo que es actualmente el Delta Force en dispositivos móviles. Según tengo entendido, en Snapdragon 870 de hace 3 años, o 4 años de tope de gama, ha llegado a 90 cuadros por segundo a un bajón de 77 FPS, lo que quiere decir que el juego no está tan mal optimizado. Ahorita está capado a 50 FPS y creo que tiene los gráficos al tope de máximo, pero creo que se va a ver incluso mucho mejor porque pues la calidad o de la grabación no da lo que deberíamos de ver al día de hoy, pero bueno, esto es relativo. Ok, primero que nada, visuales del juego, 10 de 10. Jugabilidad, 10 de 10, me parece perfecto. Visuales por parte de Tencent, habilidades y demás, me parece perfecto. Pues hay gente jugándolo, sí. O sea, es literal, loco, es que no sé, loco, estoy viendo todo lo que siempre quise en un Battlefield. Pero, si te pueden revivir al estilo Battlefield, claro que sí. Lo puede eliminar, claro que sí. Exacto, perfecto. Anda como un estilo de M4 o MP5, bueno, dependiendo de cómo lo quieran ver. Pero bueno, hay sus cositas. Ok, está bien, perfecto, me sirve. Hay gente que sí dispara, obviamente, claro que sí. Y pues bueno, gracias al Wasi de que ha subido completamente todo esto, podemos ver detalladamente cómo se ve este pedazo de juego. O sea, relativamente, ya hay gente jugándolo y pues voy a ser sincero con ustedes, sí está muy bien optimizado, y se nota muchísimo. Bueno, Tencent viene siendo un buen juego, no me sorprende. ¿Qué decir de este gameplay? Todo lo que estamos visualizando, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos teniendo en cuenta. Sí, o sea, porque me parece perfecto, las cosas como son. Como pueden ver, estamos en un mapa grande en el cual pues hay 3 zonas que se tienen que pues obtener. Tenemos las zonas del respawn, las zonas de las banderas, entre otras cositas más. Me imagino que habrá más mapas e incluso más jugabilidad por parte de los desarrolladores. Pero sí, tenemos primer gameplay oficial completamente de Delta Force. Y el sombreado, estructuras, gráficos me parecen muy bien, no están mal logrados. Y para ver este tipo de gameplay, como siempre, ustedes saben, son filtraciones, son cosas que sacan pues porque tienen NDA, o sea, significativamente pues no se pueden, ¿cómo te explico? No se pueden compartir hasta cierto punto, pero viendo lo que estoy viendo, me encanta. Primer gameplay oficial del Delta Force y es hermoso, está brutal, esto tenéis que jugarlo 100%. O sea, en serio se los digo, loco. Hay que apoyar a este juego porque es que si apoyamos este juego, la gente lo va a amar, le va a encantar. Mira, tenés el modo multijugador y vas a tener modo Extraction Royale. O sea, si no te gusta el Extraction Royale, tenés full multijugador para ir full jugar partida. Y seguramente metas más modos de juego como estilo multijugador, sistema de destrucción o algo por estilo. Por si no lo sabes, Battlefield no solo es modo conquista. También tenía sus modos de juego como TST equipo, TST contra todos, entre otras cositas más. Así que lo más seguro es que metan muchas cosas y que lo típico sea de que, ok, tenemos muchos mapas. Para duelo por equipo, pues quitamos esto. Si queremos solo full vehículos, porque aquí se pueden utilizar vehículos como tanques, helicópteros, aviones, bombarderos, de todo, loco. Es algo que no sé si te has puesto a pensar, pero es algo brutal. Y pues también hay habilidades como lo que es en Battlefield, como sistema de recon, sistema de habilidades. No es un hero shooter, así 100%, sino sería algo más parecido como estilo Battlefield en su totalidad, ya para que lo sepan, para que sean entendibles de lo que está pasando actualmente el día de hoy. Y con lo que estamos viendo, pues me está gustando, me está encantando lo que estoy viendo de Delta Force, así que sí, está perfecto. Y qué agradecido debo de estar con este creador de contenido, porque él subió el Delta Force cuando hubo la beta en PC y ahora viéndolo en dispositivos móviles me parece brutal. Esto es una beta NDA, o sea, no se puede compartir, no se puede grabar en teoría, ni nada, pero lo estamos viendo por primera vez, así que sí, primer gameplay de Delta Force y está
100% brutal. Está de que me encanta, me encanta. O sea, no hay manera, loco, de decir, chica, primeras visualizaciones de 60 FPS, gráficos de todo lo que estoy viendo. O sea, me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy visualizando. Y al día de hoy podemos decir de que sí. O sea, de que va a valer la pena este juego, lo va a valer, obviamente. O sea, es un pinche Battlefield. Pero con mejor estadística, mejor movimiento. Es que solo viendo el movimiento, la calidad gráfica que tiene, los visuales. No, joder, loco, es que 10 de 10, loco. O sea, 10 de 10 te puedes inclinar, tiene muy buenas mecánicas, no sé, o sea, está pasando de todo actualmente. Es algo que nos estamos viendo al día de hoy que, pues sí, parece perfecto de la mejor manera posible. Anda con una MP5, el sistema de accesorios se ve muy bien elaborado, las cosas como son. Tiene un sistema de personalización y también el acabado muy bueno. Honestamente me parece perfecto, 10 de 10. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, son cositas que hay que comentar de alguna manera y pues creo que a la gente le va a encantar. Seguramente no sé si hay sistema de ranked de este juego, ojalá y sí, porque a la gente le encantaría jugar un sistema de modo ranked por el objetivo. ¿Te imaginas un sistema de ranked estilo conquista? Sería bueno ver eso. Creo que nunca hemos tenido un modo ranked de alta gran escala al día de hoy que puede merecer y puede ser mucho mejor y superior en muchos aspectos, que me parece perfecto al 100% de todo lo que pueda pasar incluso. Entonces, pues ya veremos qué pasa, si todo sale mediáticamente rentable conforme al desarrollo de que está haciendo actualmente Team Studios con el motor gráfico Unreal Engine para Delta Force. Y recuerden que este juego va a ser completamente 100% gratuito, tanto para niveles de dispositivos móviles, consolas y PC 100%. Entonces son cosas que hay que comentar de buena manera. Ok, pues bueno, mientras hemos estado viendo este gameplay y relativamente me está gustando, le tengo muchas ganas de jugarlo. En julio ya lo vamos a poder probar. Y entonces vamos a ver qué se cuece si todo sale mediáticamente bien. Primer gameplay oficial de Delta Force, es brutal. Literalmente lo tienes que jugar este juego cuando salga, cuando yo te saque la PK. Tenés que jugarlo, tenés que probarlo, tenés que disfrutarlo y decir, puchica, qué buen juego, loco. Qué buen shooter vamos a tener en dispositivos móviles gratuitos, también en PC y consola. Pero creo que la gente de móvil estará mucho más feliz que la gente de PC y consola después, porque viene un juego AAA para dispositivos móviles con un nivel de calidad 100% que se ha notado muchísimo. Y pues se ha notado las variantes que quieren hacer actualmente. Creo que en un tope de gama actualmente este juego llegaría a 120 FPS sin problema alguno, entre otras cositas más que se pueda denotar completamente. O sea, me parece perfecto todo lo que está pasando. E incluso hay este apartado de tienda que me parece perfecto. Me recuerda al Battlefield 2042, ese apartado de tienda en el cual vos agarrás algo de la tienda y te lo deja caer completamente desde arriba. Me parece perfecto. No sé, o sea, en el sistema de toda la personalización y todo lo que estamos viendo, incluso estamos viendo el sistema de tienda que puede sacar un tanque, puede sacar bombardeo, o sea, literalmente, diablo, loco. O sea, esto es otro level de rachas o así, por así decirlo, pero me parece perfecto, incluso el modo tercera persona en general. Pero bueno, son cositas de la vida que podemos decir. En fin, como siempre, muchas gracias por el apoyo, espero que te haya gustado este video del Delta Force Mobile, primer gameplay bueno, específicamente en exclusiva en el canal. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.